persona que está a tu lado, dile: qué bueno que estás aquí, vamos. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es estar un miércoles más acá con ustedes. Y estamos estudiando Segunda de Pedro. Y vamos a ir al capítulo 2. La semana pasada nuestra hermana Wendy hizo un excelente trabajo compartiendo la palabra de Dios. Terminaba el capítulo hablando de esos testigos que vieron, ¿no es cierto? Esos testigos que vieron la muerte, la resurrección de Jesús y que estaban dando testimonio de ellos. Estás hablando del año 60, el año 64 después de Cristo, que Pedro está escribiendo estas cartas. Y no solo esto, sino que Pedro está escribiendo como una despedida, ¿ok? Y está dejando algunas advertencias, y en este capítulo es muy importante que pongamos mucha atención. En este capítulo es muy importante porque así como hace 2000 años estaba esta no posibilidad, sino esta realidad de falsos maestros, el día de hoy también vivimos en un mundo donde la gente quiere mucha atención. Todos quieren ser famosos, ¿no es cierto? Aunque no digas amén, es cierto. ¿Qué querías ser tú de chico? ¿No es cierto? Si te pregunto ahorita, ¿quieres ser youtuber? ¿No es cierto? Pero esto mismo ha entrado en la iglesia, y esto mismo ha entrado en los corazones de personas que muchas veces estaban y empezaron haciendo algo muy bien, pero y ahorita vamos a verlo. El corazón del hombre es difícil, el corazón del hombre es engañoso. Por eso dependemos de Dios, dependemos de su Espíritu Santo en cada cosa que nosotros hacemos. Amén. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentito y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios Padre, por la oportunidad que tenemos de venir, de abrir nuestras Biblias y de estudiar lo que tú tienes para nosotros. El día de hoy, Señor, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, abre nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El primer capítulo termina hablando de los testigos oculares, los que estaban dando testimonio de que Jesús murió y resucitó. Amén. Amén o no amén. Pero el segundo capítulo, mira cómo empieza. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos está diciendo una realidad, no una posibilidad, ¿ok? No está diciendo tal vez haya personas que quieran, y eso nos da una advertencia a ti y a mí, que tenemos que estar bien atentos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar bien atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué están diciendo? ¿Están hablando la verdad? ¿No se está hablando la verdad? ¿Se está enseñando la palabra de Dios o se están enseñando opiniones? Amén. Tenemos que mantenernos en la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, y es lo que nosotros tratamos de enseñar hasta el día de hoy. Pedro, como uno de los padres de la iglesia, él escribe estas palabras ahora a ti y a mí como comunidad Conexión también. Tenemos que estar bien atentos. Vamos, voltea con el que está a tu lado y dile: tienes que estar bien atento. Hay falsos maestros, personas que están buscando su propio bien sin importarles la verdad de Dios. Mira, introducirán encubiertamente. Hay maneras muy sutiles en las cuales el enemigo viene a tratar de mover nuestra fe de Jesús a algo más. Los falsos maestros trabajan encubiertamente. No es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas están escondidas.
Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro, ¿no es cierto? Tú escucharías a alguien que viene y dice: hola, ¿cómo estás? Soy un falso maestro. ¿Quieres escucharme aunque te digo eso? Claro que no, pero de una manera muy, muy sutil. Pero me llamaba mucho la atención que eran, dice Pedro, que eran herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Si tú buscas la palabra, ¿qué es una herejía? Es desviar de la verdad, ¿ok? Es una verdad a medias, pero es desviarte de la verdad. Jesucristo, está Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú dices algo en cuanto a eso de una manera diferente, cambiando esto, ya se hace una doctrina totalmente diferente, ya se va y se forma una secta. Y el día de hoy tienes tanto testigos de Jehová como católicos, como mormones, como musulmanes y como tantas otras que se fueron de una herejía y de un pensamiento, de una nueva revelación, a hacer algo que va totalmente separado de Cristo Jesús. Di conmigo: Dios nos libre. Que siempre podamos nosotros estar bien conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo buscaba qué eran esas herejías en ese primer siglo, mira, había un grupo que eran los judaizantes, ¿ok? Ellos enseñaban que la fe en Jesús no era suficiente para la salvación, que había que guardar la ley. Y entonces, si tú no guardabas la ley, no eras salvo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que lo único que tú necesitas es aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, porque es solo a través de Él que tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Existía también el docetismo. ¿Qué es esto? Afirmaban que Jesús no tuvo un cuerpo humano real, sino solo era una apariencia. Nosotros no creemos eso. Completamente hombre, completamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? El gnosticismo, promovían un conocimiento secreto para unos pocos y despreciaban el cuerpo y lo material. Se trataba de dividir a los creyentes y negar que Dios se hizo carne. Hay otros cuantos más, pero estas herejías destructoras, los falsos maestros meten herejías que destruyen al decir mentiras acerca de Jesucristo. Es desviar. Di conmigo: desviar. El enemigo está tratando de desviarnos de lo que nuestra mirada. Dice la palabra de Dios que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces el enemigo y el mundo ponen tantas cosas en nuestro camino para desviarnos. Nosotros tenemos que mantenernos atentos, bien firmes. ¿Cuántos dicen amén? La definición bíblica de herejía, o a lo que te lleva a una herejía, es una desviación de la verdad, a una elección o a una secta, divisiones, a una seducción. Pablo advierte contra los lobos rapaces, ¿no es cierto? Que hablan cosas perversas para arrastrar discípulos, Mira, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado porque hay excelentes comunicadores. Tú te puedes meter ahorita a YouTube y encontrarte miles de personas que predican muchísimo mejor que nosotros. Qué bueno que nadie dijo amén, ¿eh? Gracias. Que hablan muy bonito, comunican de una manera excelente. Tú puedes escucharlos por horas y no te cansas, pero al final no están hablando la palabra de Dios. Al final no están enseñándote una verdad bíblica, están enseñándote opiniones y están comunicando sus sentimientos. Tú y yo tenemos que estar muy, muy atentos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 dice: también debes saber esto. Este es Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es la misma advertencia.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Escucha esto: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Voltea con el que está a tu lado y dile: a esos evita. ¿Sabes qué es lo más triste y lo más difícil de leer un versículo como estos? El versículo 2 del capítulo 2 de Pedro. ¿Qué dice este versículo? Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que sí hay muchas personas que son convencidas por esos, a pesar de que muchos de ellos vieron a Cristo morir y resucitar, a pesar de que había testigos oculares que les contaron. A pesar de todo esto, eran convencidos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hay consecuencias, di conmigo, hay consecuencias. Todos escogemos qué es lo que queremos hacer. Todos escogemos cómo queremos hacerlo. Estamos tomando decisiones día a día. Estamos tomando decisiones. Muchas veces escogemos lo que nosotros hacemos, pero no escogemos las consecuencias. Amén. Para estas personas que están haciendo estas herejías destructoras conscientemente, dice ahí que hay condenación que no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros usan la avaricia para ellos mismos y para sus seguidores. Muchos falsos maestros hoy en día y en tiempos pasados presentan un evangelio que tiene autogratificación en su corazón. Son engañadores buscando su propio beneficio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tienen una recompensa en ese momento, ¿no es cierto? Yo recuerdo estar muy niño en una iglesia. ¿Cómo se llamaba? Igual no les voy a dar el nombre. Venía el apóstol tal y predicaba: todas tus deudas se van a ir. ¿No es cierto? ¿A alguien le tocó escuchar algo como eso? Todas tus deudas, pero tienes que traer todo lo que traes ahorita aquí al altar. Y echamos fuera al demonio amarillo, ¿no es cierto? Y no sabía si era Electra o Coppel o el McDonald's. Pero al final, felices de la vida, claro, sus deudas de ellos eran quitadas, ¿no? Con todo lo que ellos recogían, pero había esa avaricia en su corazón, usando el evangelio y llevando a un punto el evangelio donde el evangelio no es para eso. El evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que está perdido. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, es el perdón que tú y yo necesitamos. Sin embargo, hay personas, aún lo vemos en la Biblia con Simón el mago, ¿no es cierto? Dame de eso para que yo pueda seguir ganando dinero. Me estás quitando a los clientes con esto de Jesús, ahora pásame un poquito a mí. ¿Cuánto dinero quieres? Y lo echaron fuera, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Le dijeron: no se trata de esto, no es por ahí la cosa. Versículo 4. Porque si Dios, y esto me llamaba mucho la atención, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está enseñando aquí Pedro? Hay consecuencias para nuestros actos. Tenemos oportunidades. Si aún los mismos ángeles tuvieron oportunidad, ellos escogieron, bueno, recibieron lo que ellos merecían. Todos los que no creyeron a Noé, a lo que tenía que hacer y a que venía el diluvio, ¿qué pasó? Recibieron su merecido. Sodoma y Gomorra. Siempre Dios salva y siempre Dios da oportunidad de arrepentimiento, pero también hay consecuencias muy fuertes para los que no se arrepienten. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y cada quien recibe su pago y cada quien recibe su recompensa. Mira, no se queda ahí. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ello. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Está muy fuerte todo esto, ¿no es cierto? Hay personas allá afuera, hay personas que aún se animan y aún en su pecado y en su manera de vivir están dictando juicios sobre otras personas, y no solo sobre otras personas, sino dictando juicio sobre sí mismos. ¿Qué dice? Estos impíos son orgullosos. Di conmigo, orgullosos. Y desprecian la autoridad de Dios. Dice, en su atrevimiento incluso hablarán mal de los poderes espirituales de Satanás y sus demonios, de los cuales los mismos ángeles no hablaban mal, sino que los ángeles los reprendían en el nombre del Señor. Y yo quiero decirte algo. Aquí tenemos tú y yo dos opciones. Dile al que está a tu lado, tienes 2 opciones. No hay más. No hay más, tienes 2 opciones. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios o tienes la oportunidad de alejarte de Dios. Solo hay 2 opciones. No hay nada en medio. Hay personas que creen que pueden vivir en medio. No puedes vivir en medio. Es que y lo hemos dicho antes y me encantaría recalcarlo. Tú y yo, cuando nacemos y no conocemos de Dios, somos personas naturales. Di conmigo, naturales. Somos personas naturales. No conocemos de Dios, no hemos escuchado de Dios, no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero viene un día y la salvación llega a nuestra casa, y por su gracia y por su misericordia, y entonces tú te conviertes en un ser espiritual. Di conmigo, espiritual. Pero adivina qué, no puedes regresarte de ahí a ser natural. Es que ya no me gustó, es que está muy difícil, o es que no le entiendo. Una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, no vuelves a ser natural. Adivina a qué te vas. A un ser carnal. ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? Ya está así como que, pastor, no, eso no me gustó. Y por eso te digo, tenemos 2 opciones nada más. Y más tarde está un versículo muy, muy fuerte, ¿ok? Pero tú y yo tenemos que estar bien firmes en la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo por quien Él es. ¿Quién es? Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y mira, tú tienes la oportunidad de escoger. Al menos yo personalmente creo que Dios simplemente creó robots
Hubiera sido mucho más fácil, ¿no es cierto?, no darnos la oportunidad de escoger, pero yo creo que Él nos da, en su gracia y en su misericordia, Él nos permite escoger si queremos seguir. Yo creo que hay un camino trazado con un propósito eterno para ti y para mí, pero nosotros escogemos si queremos caminar con Jesús o no. Y creo que por eso te digo, tenemos dos opciones: o caminas con Dios o caminas lejos de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué vas a escoger en esta tarde? ¿Por qué habla aquí de los ángeles? Mira, mientras que los ángeles, versículo 11, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando de las potestades, está hablando de lo espiritual. Y aquí está comparando, a estas personas herejes, intencionalmente herejes, cambiando el evangelio para su propio beneficio. Los está comparando con los ángeles caídos, los está comparando con los que no creyeron a Noé, los está comparando con las personas de Sodoma y Gomorra y cómo van a tener también su pago. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, y esto está bien bueno, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, ¿qué dice? Perecerán en su propia perdición. Y tal vez en este momento tú tienes en tu mente tal vez este o aquel o allá. No hagamos juicio de eso. Que están haciendo esto el día de hoy por su propio beneficio. Y nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es orar. ¿Cuántos dicen amén? Puedes juzgar lo que dicen, tenemos ese permiso. De hecho, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que escudriñar y ver qué se está enseñando, pero por la persona podemos orar y pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que redarguya. Pero mira, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y esto me llamaba mucho la atención y me hacía pensar, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que predicamos, lo que decimos creer, no solo yo, tú también. Lo que decimos creer, tenemos que vivirlo, ¿no es cierto? Sabiendo ellos que están haciendo mal, aún así siguen subiendo a predicar, siguen subiendo a cantar, siguen subiendo a orar por otras personas, y es hermoso y se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Lo decía Pastor Sammy el domingo. ¿Por quién es Dios? Pero se está aguardando condenación y propia perdición para estas personas. Actúan guiados por instintos, no por la verdad, y su fin es el mismo de aquellos que viven sin entendimiento. Una vida sin verdad termina en vivir. Vienen a la iglesia, se sientan a comer contigo y salen y son otra persona totalmente diferente en otro lugar. Tenemos que ser los mismos aquí y allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el placer sin Dios siempre cobra factura. Es mejor estar conectado con Dios. ¿Quieres más? Mira, versículo 14. Tienen los ojos llenos de ¿qué? ¿De qué? No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado ¿a qué?
a la codicia y son hijos de maldición. Imagínate, yo quiero creer, Pedro, que fue testigo de lo que le pasó a Jesús, aún mismo Pedro teniendo la experiencia de haber negado a Jesús, ¿no es cierto? Pero Pedro vio lo que le hicieron a Jesús. Pedro fue restaurado por el mismo Jesús. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no es cierto? Siendo restaurado por el mismo Jesús, viéndolo ascender al cielo. Todo lo que sufrió Jesús para darle salvación a una persona, todo lo que sufrieron amigos de Pedro, aún Pedro estando encarcelado, a punto de ser asesinado por aceptar que Jesús es el Señor. No puedo imaginarme el sentimiento, tal vez el celo, tal vez el quiero decirlo de esta manera, ojalá y no sea una herejía, ese coraje santo, ¿no? Hay personas allá afuera que con una mentira están arrastrando personas. Cristo murió por ellas, Cristo dejó su vida, personas han llevado el evangelio, han muerto por esta verdad. Y vienen estos insensatos, incircuncisos, malditos. Y yo creo que por eso los describe de esta manera y con tanto sentimiento, porque son personas que están arrebatando las almas que Cristo había alcanzado. Han dejado el camino recto. Y esta es la palabra clave, ¿ok? Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino recto. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un momento en sus vidas, ¿no es cierto? Hubo un momento en sus vidas en el que tenían una relación con Jesús. Hubo un momento en sus vidas en el que predicaban la verdad. Hubo un momento en sus vidas en el que sus vidas eran de bendición para otros, pero viene el enemigo y te dice: ¿ya viste cuánta gente te está escuchando? Viene el enemigo y dice: mira, ¿ya viste la influencia que eres? ¿Ya miras cómo? Y empieza el enemigo a seducir y entonces las personas cambian para su propio beneficio. Dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Alguien recuerda quién era Balaam? Hay una historia bien tremenda con Balaam. Balaam era un profeta y está en el Antiguo Testamento. Y este Balaam, hijo de Beor, fue un personaje que cometió, la Biblia lo describe como el pecado más grande: guiar a otros al pecado por su propia ganancia. Balaam es conocido en la Biblia por haber sido un profeta que, aunque tenía conocimiento de Dios, permitió que la codicia y el deseo de recompensa lo llevaran a actuar en contra de la voluntad divina. ¿Y por qué es recordado Balaam? Por la mula, la burrita que le habló y le dijo: yo no voy para allá. ¿Que no estás viendo el ángel con la espada desenvainada que está ahí enfrente? Dice: no seas como él. No sean como él. Mira, tienen los ojos llenos de adulterio. Su corazón está en la carne y sus ojos en el adulterio, tanto espiritual como sexual. Se aprovechan de los inestables para que se unan a sus caminos. Por eso dice: seducen a las almas inconscientes. ¿Estás todavía conmigo? Dice: están equipados, pero no para el ministerio, solo para ganancia egoísta. Realmente son hijos de maldición. Todos entrenamos nuestro corazón para algo, ya sea que lo entrenemos para la codicia y la lujuria o para la piedad. Pregúntale al que está a tu lado: ¿para qué estás entrenando a tu corazón? ¿Quieres escuchar algo más fuerte todavía? Este versículo solo, este capítulo solo se va poniendo más bueno, ¿ok? Mira, el versículo 17, por favor. ¿Me brinqué el 16 o qué?
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Que Dios se apiade de ellos. Son fuentes sin agua. Un ciego no puede guiar. ¿Cuántos dicen amén? No puedes dar de lo que tú no posees. Y estas personas son excelentes. Yo te lo he dicho antes. Había alguien que me dijo: yo predico mejor que tú. Dame el micrófono, yo predico mejor que tú. En menos de 5 minutos yo tengo a toda la iglesia llorando. Y dije yo: Santo Cordero, ¿quién te dijo que eso es predicar, no? Hay personas, sí, que tienen y que han sido favorecidas por Dios, por su gracia, por su misericordia, para poder hablar frente a otros. Pero te dicen y te dicen, y al final no hay un cambio, no hay una sustancia, porque no es la palabra de Dios. Por eso dice: estas son fuentes sin agua. Estos falsos maestros impíos están vacíos, son inútiles, como ir a una fuente que no tiene agua. Pues hablando palabras infladas, versículo 18, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Te digo, se va poniendo mejor. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos prometen libertad, pero la libertad nunca puede ser encontrada en la carne, solamente en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La libertad no se encuentra en lo que Jesús nos puede dar, sino que Jesús es la libertad Él mismo. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos volvemos esclavos de la corrupción. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Estás conmigo? Dices: ya pastor, acábelo por favor. Tú y yo tenemos que estar bien atentos. Y esto era lo que te decía hace un momento. Somos naturales, somos espirituales, no podemos volver a ser naturales. Dice: se extraviaron del camino, se alejaron del camino. Lo vuelve a decir aquí en este versículo. Ellos estaban bien, se extraviaron, ya habían sido salvos, ya habían sido alcanzados, ya habían sido redimidos, ya habían sido transformados, y ellos deciden regresar otra vez a aquello de lo que habían sido libres, y predican una libertad que ellos mismos rechazaron y se volvieron esclavos nuevamente a las codicias, a las concupiscencias y al pecado. Pero ¿qué dice ahí? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, y sé que esto lo has escuchado antes, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ojo, esto no es para decir: mejor me hubiera quedado sin conocer a Cristo. No, esto es para que le echemos más ganas todavía, nos mantengamos más firmes
en ese llamamiento santo, en ese mandamiento santo. Tú y yo fuimos alcanzados por gracia y por misericordia. No volvamos a ser esclavos de lo que ya somos libres. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios ya te hizo libre. Dios ya te hizo libre, no regreses. Pero para ponerle la cereza en el pastel, ¿ok? Este también estoy seguro que te lo sabes, ¿no? Pero para ponerle la cereza en el pastel viene el versículo 22. ¿Ok? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Imagínate qué triste, qué desilusión regresar y para los que estuvieron en la Nueva Aurora van a escuchar esto otra vez. Esta historia de este hombre que quería mucho a su gato, ¿ok? Quería muchísimo a su gato y estaba con su gato y tenía a su gato y enamorado cuando era niño. Este hombre contaba esta historia. Su gato se muere. Su mamá le dice: ve ahí atrás de la granja. Deja. Pero a los días empieza a extrañar mucho a su gatito y no se conforma con solo ir a visitarlo a donde lo había enterrado, sino que dice: lo extraño tanto que lo voy a desenterrar. Lo extraño tanto, lo voy a desenterrar. Y lo desentierra y lo abraza y lo vuelve a esconder y lo vuelve a tapar y se regresa para su casa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y el día siguiente vuelve a hacer lo mismo, hasta que su mamá le dice: ¿qué es ese olor? ¿Qué está pasando? Y descubre que él había ido a estar desenterrando ese gatito que ya estaba muerto y que ahora le estaba haciendo daño a él por la contaminación que había en ese cuerpo, ¿no es cierto? Y no es muy diferente a lo que está contando aquí Pedro y a lo que nos está diciendo. Dejemos de desenterrar lo que ya Dios nos había quitado, ese viejo hombre que ya murió. Dejemos de ir a desenterrarlo, a abrazarlo, a coquetear con eso y volverlo a dejar. Es tiempo de que ya no vuelvas a lo pasado. Es tiempo de dejar, de dar ese paso hacia adelante, no mirar atrás. Aquí sé que está siendo muy claro Pedro en este aspecto. Está hablando de las personas que se han extraviado, pero no solo se han extraviado. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar bien firmes en lo que nosotros creemos, y la única manera en la que podemos tener libertad es aceptando a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La única manera en la que tú y yo podemos conocer la voz de Dios e identificar cuando alguien no está enseñando lo que se tiene que enseñar, que es conociendo la palabra de Dios. Y entonces, la invitación para ti y para mí es día a día, día a día, inundarnos de la palabra de Dios. Es tan fácil con los teléfonos, es tan fácil con tu Biblia, es tan fácil escribirla y ponerla en la cabecera de tu cama, en la puerta antes de salir. Haz lo que tengas que hacer, pero sumérgete en la palabra de Dios. Si no te estás sumergiendo en la palabra de Dios, te estás sumergiendo en algo más. Escoge. Tú y yo tenemos opciones. Escoge la correcta. Mira lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Tenemos que poder identificar cuando algo que estamos escuchando viene de parte de Dios. Pero para poder hacer eso tenemos que practicar el escuchar la palabra de Dios, leyendo, orando, ayunando, desarrollando esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a darnos cuenta en dónde sí debemos de estar y en dónde no debemos de estar, a quién sí tenemos que escuchar y a quién no tenemos que escuchar. El día de hoy te voy a pedir, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado de seguirte. Tú nos das opciones. Y el día de hoy estamos aquí porque te hemos escogido a ti. Permítenos identificar, permítenos vivir en tu palabra, permítenos, Señor, identificar no para juzgar, para poder discernir, para poder orar. El día de hoy, Dios Padre, si alguien aquí está batallando con su fe, si el día de hoy alguien aquí está diciendo es que yo en realidad necesito más, que seas tú y que sea tu Espíritu Santo inundando su mente y su corazón. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.